Muy buenas, queridos oyentes del canal literario ARG. Vamos a leer el capítulo 5, llamado Devenir, del libro La filosofía de Heráclito del profesor Alfredo Llanos. A por ello. El representante clásico de la doctrina del devenir es Heráclito, pues en él esta categoría asume un significado excepcional como clave del sistema. En efecto, fue el primero en sistematizar la concepción dinámica del ser. Ya Platón en Crátilo 402a, yo me lo anoté acá en una libretita, ¿lo ven acá abajo? El pasaje que cita de Platón. Acostumbren a hacer eso, a llevar siempre notas de las cosas que les llaman la atención en cualquier escrito, en cualquier texto, para ir haciendo sus propias investigaciones y su propia enseñanza particular, ¿no? Heráclito dice que todo fluye y nada permanece. Y al comparar los seres al curso de un río, sostiene que no podría entrar dos veces en las mismas aguas. La doctrina heraclitia del devenir, dice Astrada, desde el punto de vista lógico y nociológico, es una exigencia de la materia, con lo que se alude sin duda a la materialidad del mundo, el conjunto de los elementos siempre en movimiento que lo forman y no una materia determinada. Es necesario entonces aclarar en qué consiste el ser para Heráclito. Quizás una referencia a Parménides podría ayudar a dilucidar este problema sin que ello implique aceptar la cronología tradicional. Para el pensador eleata, el ser es continuo, eterno, inalterable, es completo y tiene la forma de una esfera bien redondeada, igualmente equilibrada a partir de su centro, porque el ser es y el ser no es. Parménides, como se ve, elimina el movimiento, el ser que postula asume así una inequívoca connotación religiosa, de origen pitagórico según toda presunción, ya que el lenguaje de su poema revela esta influencia. Esta hipótesis de Parménides, que privilegia un aspecto abstracto del mundo y lo eleva a la categoría de objeto con existencia independiente, marca un jalón importante en la historia de la filosofía de Occidente. Supone el nacimiento del idealismo filosófico, con su particular metafísica de entidades trascendentales, fijas y constantes. Esta influyente doctrina, basada en la lógica abstractiva, adquiere particular relevancia en Platón. El ser de Parménides de alguna manera queda dividido en el mundo de las ideas, jerarquizadas entre sí, pero por completo separadas de todo vínculo con lo sensible. Ellas son el origen de todo lo existente, la causa racional de la cual el mundo es subconsecuente. La concepción del pensador de Elea provee el modelo para todo idealismo objetivo. Por eso resulta paradójica la afirmación de Burnet de que no hay materialismo que no dependa de la idea de lo real que se forja Parménides. Burnet cree que la sustancia primordial que había sido objeto de la búsqueda de los primeros cosmólogos se mantiene aquí como una especie de cosa en sí, que no perdió jamás su carácter de trasfondo material. De esta manera, lo que más tarde Empédocles llamará sus elementos, las geometrías de Anaxágoras y los átomos de Demócrito, no son otra cosa que el ser de Parménides en el que el movimiento ha comenzado a ejercer su tarea de disgregación. Qué interesante, ¿no? El argumento impresiona a primera vista, claro, por su aparente coherencia lógica. Olvida, empero, que si la aproximación es posible en el caso de Empédocles, no resulta lo mismo en Demócrito y mucho menos en Heráclito. La concepción de Parménides es mística en su designio más profundo, y si se vale de metáforas poéticas, como diría Aristóteles, no alude a nada concreto sino un desdoblamiento fantástico de toda la realidad. En este sentido resulta aceptable vincularlo a Empédocles, quien define también sobre el ser, considerado como una mística esfera de ideas de orden religioso. Las fuerzas de odio y del amor, que establecen el equilibrio de los elementos, actúan desde fuera como entidades suprasensibles. El conjunto configura, visto con ojos modernos, una justaposición mecanicista. En Heráclito, empero, todo sucede de otra manera. Es el primer filósofo que advierte la importancia del movimiento y lo resuelve como un estado que el pensamiento descubre en las cosas y que la conciencia refleja como el ser objetivo de la naturaleza. La physis, para el griego, es algo que difiere bastante de lo que nosotros designamos como naturaleza. Kirk sugiere que a Heráclito la palabra significa real constitución de algo, quizás estructura.
Sin embargo, otra acepción registrada por el diccionario Liddell Scott nos habla de la naturaleza como un poder originario. Parece obvio entonces que cuando Heráclito utiliza el término physis, se refiere al cambio permanente que se opera en el seno de la naturaleza. Podemos preguntarnos, en consecuencia, si ser y devenir no coinciden en el sistema heraclíteo, como sucede por ejemplo con logos, Dios, fuego, armonía. Acá apareció otro elemento que tanto estábamos deseando encontrar, el fuego, ¿sí? Del que nos estamos trabajando hoy en nuestra investigación diaria. Armonía, lucha, lo uno, lo sabio, que de alguna manera representan conceptos y de significado muy estrecho, si no idénticos. De modo, la filosofía de Heráclito carecería de sentido y unidad estructural, pues quedaría a un lado su descubrimiento más importante, la dialéctica objetiva. Este problema nos lleva a considerar el enfoque de Heráclito desde una perspectiva muy distinta de la que adopta Parménides. El ser en este pensador sugiere el trasfondo del mito y la vieja cosmogonía. Heráclito, por el contrario, posee una visión objetiva de la naturaleza como el verdadero ser del que se origina todo lo restante. El movimiento es algo así inherente al ser. El devenir coincide ciertamente con el ser, lo que equivale a decir también que el ser y el no ser son los aspectos de la misma realidad, posición que después adoptará Demócrito. Según Sexto Empírico, Heráclito de Éfeso deriva el devenir del fuego, lo que parece probar la coincidencia y el ajuste de las grandes ideas de su sistema. Si no se verte este nexo entre las proposiciones más importantes del pensador, el hilo conductor de su concepción, la dialéctica implícita en las partes principales de este fragmentario pensamiento, desaparece. Solo resta un conjunto de apreciaciones discordantes que no expresarían más que un simple ejercicio retórico. Hipótesis inadmisible porque esas fórmulas del lenguaje superan todos los límites formales para llenarse de rico contenido. Sigamos. Así pues, si analizamos los fragmentos más importantes que han llegado hasta nosotros, advertimos claramente que la idea del devenir surge casi todos ellos o se mantiene implícita. Ya en el fragmento 1 reclama Heráclito la exigencia de la constante vigilia si deseamos estar en contacto con el logos, que como ley del devenir nos permite captar la objetividad del mundo y su cambiante aspecto. Pero el filósofo reclama una atenta vigilia intelectual, que nos posibilita el ingreso al verdadero dominio del conocimiento. Para esto es necesario seguir lo común, porque a pesar de que el logos es atributo general de la especie, la mayoría vive como si poseyese su propia inteligencia, es decir, actúa como si se negara a aceptar la evidencia que le muestra la realidad, la cual es recibida por los sentidos, pero confirmada en su unidad por la razón, logos. Lo contrario, por tanto, llega a concordar, y de la discordia surge la más hermosa armonía. Sin embargo, esta armonía es un juego de tensiones que aparecen simultáneamente. En verdad, los conjuntos son uno y no lo son, pues concordar es discordar, la armonía es desarmonía, y de la multiplicidad surge lo uno, y de lo uno la multiplicidad. Este pasaje es característico del estilo del Heráclito y resultó desconcertante para los contemporáneos por la audacia de su lógica implícita y por la fuerza y dinamismo que en él se encierran. Es un anticipo claro y definitorio de la dialéctica objetiva que Hegel ha descubierto en él. Resulta también la más brillante expresión de la cosmología antigua, el reflejo viviente de la física de la cual todo surge. El origen de lo uno, de lo múltiple, es consecuencia del fuego que anima el universo. Este cosmos, el mismo para todos, no ha sido creado ni por los dioses ni por los hombres, sino que siempre fue, es y será fuego viviente, que se enciende según medida y se extiende según medida. El cosmos, que menciona Heráclito, cuya materialidad es innegable, y en tal sentido se aleja de Parménides, distingue por qué en él tiene lugar un devenir constante. Mas el devenir no es la esencia del mundo. Ella está constituida por la materia en movimiento, la que después de adquirir distintas formas vuelve a su permanencia originaria, la que nunca está en quietud, sino que mantiene su ritmo y su medida. El texto que venimos comentando revela también que la concepción filosófica del Efesio se aleja de la mitología, pues el lugar que destina a los dioses es bastante modesto y parece anticipar la teoría de Epicuro sobre la neutralidad de las divinidades.
una falta de fe que prepara el agnosticismo. En cambio, se destaca netamente la tesis de la eternidad del mundo y de su transformación constante. El cosmos, en última instancia, se explica por sí mismo ya que ninguna fuerza externa opera sobre él. Heráclito insiste en su visión plástica del devenir al subrayar la metáfora del río con mayor vigor aún. Nosotros descendemos y no descendemos en el mismo río. Somos y no somos. El texto debió sorprender por su paradójico contenido que no juega meramente con los opuestos. Trata asimismo de unirlos. La dialéctica de este pensador es cíclica en cierto sentido. Deja abierta, empero, la posibilidad de una síntesis, según puede observarse. El antagonismo representado por el río y su corriente siempre cambiante, y la existencia humana siempre expuesta a modificaciones, evidencia una serie de tensiones que el devenir pone de manifiesto. El río renueva sus aguas, pero mantiene su corriente con un caudal que se atiene a su ritmo y medidas determinadas. La vida del hombre, por su parte, que se enriquece mediante la experiencia, no cesa de acumular aportes inéditos que extienden su poder de aprehensión de la realidad, y su contacto con el logos, que por ser lo común, lo universal, señala el camino del entendimiento y la armonía, comprendida como la unidad y la lucha de los opuestos. Este resulta mucho más claro en el fragmento 51. Ellos no entienden cómo lo que difiere está de acuerdo consigo mismo. La armonía consiste en tensiones opuestas, similares a las del arco y la lira. El devenir no actúa, pues, como una fuerza ciega, encaja en un proceso rígido por el logos, el que da cuenta del acontecer. Entre el ser y el devenir hay una interrelación inseparable que puede ilustrarse recordando la afirmación heraclitia registrada por Aristóteles de que el ser y la nada coinciden y constituyen una unidad incomponible en tensión permanente. El paso del ser a la nada conduce al devenir. Esto es lo que advirtió Hegel en el gran filósofo griego y lo incorporó al comienzo de su lógica como la primera categoría de su sistema. El café está helado. Sin embargo, es necesario observar que la dialéctica objetiva de Heráclito representaría en general una tendencia binaria, es decir, contrapone dos aspectos que no producen abiertamente una síntesis, aunque con cierta impresión de denuncia. Así el fragmento 60, el camino hacia arriba, el camino hacia abajo es uno y el mismo, alude a uno de los hechos más importantes de la física heraclitia. Quiero hacer un comentario con respecto a esto, ¿no? A medida que voy leyendo voy descubriendo que están todos citados los fragmentos de Heráclito, ¿no? Fragmento 8, fragmento 10, fragmento 30, fragmento 49, fragmento 51. En este caso, acá decía que estábamos hablando ya sobre el fragmento. Bueno, me perdí, no sé si era el 60 o el 76. Bien, lo que quiero decir es que, bueno, anótense esos, vuelvan a ver el video, anótense los fragmentos, búsquenlos, piensen sobre ellos, escriban sobre ellos, googleen, cómprense libros, lean, muchachos. Voy a continuar la lectura. El camino hacia arriba. Así el fragmento 60, el camino hacia arriba, el camino hacia abajo es uno y el mismo, alude a uno de los hechos más importantes de la física heraclitia. Expresado aisladamente, comprobaría el movimiento dual que denuncia siempre el filósofo. Visto más de cerca, este proceso indica ya en cierne una síntesis, de cuyo resultado depende el equilibrio del universo, su armonía, su tensión. Los dos caminos, tanto el de ida como el de vuelta, no son iguales. En efecto, no se pretende decir que transitarlos en una u otra dirección sea exactamente lo mismo. Lo que es real es el proceso total que encierra en su recorrido completo. Se elimina con mejor luz este pasaje si los aproximamos al fragmento 76. La muerte de la tierra engendra el agua, la muerte del agua engendra el aire, y la del aire el fuego, e inversamente. De este modo se ve sin dificultad que las partes de este proceso son inseparables en el movimiento de los elementos. No solo se originan los de otros, sino que los que ascienden no pueden prescindir de los que descienden, porque se trata de un devenir estructurado conforme al ritmo del logos, que constituye su propia ley. La consecuencia de este proceso resulta ahora más evidente. Torna posible la existencia del mundo, su armonía, su belleza, que no es una quieta coincidencia de los opuestos, sino una lucha interna que convierte a los elementos en cosmos precisamente.
Por eso dirá el filósofo que la armonía invisible es superior a la visible. Mas lo que Heráclito no dice, y esto hay que decirlo, es que este antagonismo de dos hechos como el camino en rumbos distintos son en sí la misma cosa. Y por tal causa producen un tercer acontecimiento que es asegurar la continuidad del proceso. Un problema importante en la filosofía de Heráclito con referencia al devenir se plantea sobre la intervención del azar. Si el azar es característico del proceso universal, dice Wright en su libro Heraclitius, ¿qué sentido tiene el juicio que Stobeo adjudica a Heráclito, según el cual todas las cosas acontecen porque el destino así lo dispone? Diels omite este fragmento en su recopilación contra el dictamen de Bywater. El destino para Heráclito, de acuerdo con el texto de Stobeo, tiene carácter de necesidad. Desde el punto de vista humano, lo que yace fuera del alcance del poder del hombre y su previsión puede decirse que sucede por azar. Así razona Wright y agrega que un acontecimiento es descrito de esta forma no porque algún tirano cósmico lo obliga a hacer, sino porque nadie lo hace. Decir que el universo deviene según el destino o por necesidad y afirmar que el poder real es igual al juego de un niño o que las piezas son movidas arbitrariamente y por acaso son diferentes maneras de sostener que la mayor parte de los hechos en el universo se hallan fuera del poder de Dios o del hombre. Ellos ocurren por sí mismos, como resultado de distintas fuerzas, que se hallan en conflicto, pero que en ocasiones entran en temporarias y limitadas alianzas, y que de algún modo se manifiestan en sus fluctuaciones para revelar atisbos de un sutil y escondida armonía. Hay mucho acá. Solo este párrafo es mucha información. Me da ganas de releerlo, pero bueno, vamos a continuar. Si entendemos bien a Wright, el suponer que el azar como fatalismo no existe en Heráclito, y ello justificaría la prudencia de Diels, que ha eliminado el fragmento vertido a través de Stobeo por sospechar en él alguna interpolación de origen estoico. Quizás el argumento Wright, correcto en general, resulta demasiado elaborado en sus detalles y da al racionalismo heraclitio un sentido que no coincide con la tendencia dialéctica de su pensamiento. Que las cosas ocurran por sí mismas es parcialmente cierto. Que hay una armonía invisible responsable de lo que sucede en el mundo también es verdad. Pero todo esto queda circunscrito a la esfera mística si olvidamos que el hombre, aunque no hace algunas cosas que obedecen al devenir de la fisis, puede en cambio saber cómo suceden si se atiene al logos. Pues de este dependen las demás categorías de la filosofía de Heráclito. El logos no es una voz misteriosa que el hombre escucha en el interior de su conciencia. Es la ley universal que se materializa en el fuego como energía creadora y sostenedora del cosmos. Vamos a entender bien acá lo que está diciendo el profesor Llanos, ¿no? Sobre lo que es el logos para Heráclito, ¿no? Dice, el logos no es una voz misteriosa que el hombre escucha en el interior de su conciencia. Es la ley universal que materializa en el fuego como energía creadora y sostenedora del cosmos. No puede pensarse en la presencia del azar en el sistema de Heráclito, ciertamente por lo menos en lo que respecta a la naturaleza. Es evidente que lo que acontece en su ámbito obedece a las medidas de su propia estructura, las que no son impuestas desde fuera ni por arbitrarias combinaciones de los elementos. Las oposiciones de Heráclito rechazan el azar, sin que ello signifique que el filósofo acepte el determinismo mecanicista. Esos paradójicos razonamientos intentan hacernos comprender que entre el acaso y la necesidad existe un vínculo invisible pero poderoso. Que Hegel reconozca después en su lógica que la causal tiene un fundamento por ser causal, del mismo modo que por ser causal carece de fundamento, y de que lo causal es necesario porque la necesidad se determina a sí misma como casualidad, y que por lo demás esta casualidad es la absoluta necesidad. No es un monótono juego de palabras, sino el reconocimiento de una verdad objetiva entrevista por el genio de Heráclito. El proceso que se realiza en el seno de la fisis es rigurosamente objetivo y sujeto a las leyes del devenir. ¿Cómo se refleja este problema en la conciencia humana? Si Heráclito es el descubridor de la dialéctica objetiva, que ya Hegel señala como mérito del Efesio,
No debe creerse que su esfuerzo especulativo se detenga simplemente en este tramo. La mente registra con ayuda del logos el acontecer del mundo y no lo reproduce como una fotografía. Es un proceso interno que desata como réplica una dialéctica subjetiva, la cual capta los fenómenos recibidos del exterior y los ubica en su contexto real, ajustándose a aquella dialéctica objetiva, con la que también forma un todo indescomponible y en tensión permanente. Él sabe que son malos testigos los ojos y los oídos, para los hombres que tienen almas de bárbaros, es decir, los que son incapaces de seguir lo común y reflejan con rigor el ordenamiento de los fenómenos del mundo externo y la constante lucha y unidad de los contrarios que se desarrolla en él. Sin embargo, comprende sin esfuerzo lo que se puede ver, oír y entender. En el fragmento 55, debe preferirse, aunque también acepta que los ojos, fragmento 101, son testigos más verídicos que los oídos. Estas reservas de Heráclito prefiguran una teoría del conocimiento que parte de la acumulación de los datos que recoge la sensibilidad y la razón logos debe elaborar. La coherencia interna de esta cosmovisión está dada por el ajuste que se busca entre el macrocosmo y el microcosmo. O sea, el hombre refleja el orden del mundo, mas no lo hace en forma simplemente receptiva. Se advierte una correspondencia entre la dialéctica objetiva de la fisis y la conciencia del individuo. A las tensiones permanentes del mundo exterior, Heráclito opone otra lucha más intensa aún, la que posibilita el conocer. Se revela así el antagonismo que crea las mayores contradicciones, el que se produce en el ámbito del entendimiento, el cual se apodera de los datos sobre los fenómenos externos y siente la necesidad de traducirlos a sus propias exigencias internas. Empero, este poder de captación intelectual del individuo no obedece a los impulsos de su fantasía. El entendimiento debe actuar unido a la razón para superar el hálito entre las dos distancias, el mundo y el hombre, que tratan no de conciliar sus oposiciones, sino de mantenerlas vivas a fin de dar cuenta del constante devenir. Aquí tampoco queda margen para el azar. Toda referencia sobre el destino, con su carga mística, debe considerarse extraña al interés intelectual de Heráclito, y de evidente ascendencia estoica por lo demás. La armonía que el pensador busca entre la concreta realidad del mundo, constituida por el fuego eterno, el hombre de alma seca, fogosa o ígnea, también según Hegel, no lleva a la quieta placidez, sino al conflicto. Se ha querido ver en esta actitud de Heráclito una resonancia de la tragedia griega con su acento de fatalidad, la del ser humano condenado a estrellarse contra los poderes de la naturaleza, la prueba de su impotencia frente a la fisis. Sin embargo, la filosofía del Efesio observa en sus pliegues más profundos, es optimista y avasalladora. Exhibe pronunciadas aristas prometeicas y señal... Opa. Dentro de un ratito, después de leer esto de Heráclito, vamos a leer a Esquilo. Vemos que el profesor Llano está haciendo una referencia en su libro La filosofía de Heráclito a esto, señor, a este trágico griego y su Prometeo encadenado, cuando nos dice lo que está diciendo aquí, ¿no? Voy a leer de vuelta este pasaje que está muy interesante y que está confirmando las ideas de mis lecturas de hoy, ¿no? Se ha querido ver en esta actitud de Heráclito una resonancia de la tragedia griega, con su acento de fatalidad, la de ser humano condenado a estrellarse contra los poderes de la naturaleza, la prueba de su impotencia frente a la fisis. Sin embargo, la filosofía del Efesio, observada en sus pliegues más profundos, es optimista y avasalladora. Exhibe pronunciadas aristas prometeicas y señala el camino inequívoco de la libertad. Quizás esté más cerca de los modernos de lo que suele imaginarse. En primer término, porque no encierra al espíritu en los estrechos límites de la subjetividad, sino que impulsa a conocer y de alguna manera propone el método, el camino, para llegar a dominar la realidad exterior. Y esta no es un caos, es la armonía, la lucha de los opuestos. En segundo lugar, acepta que la libertad equivale al conocimiento de la necesidad, en cuanto nos obliga a desatar el nudo del misterio que nos rodea. Esto es, nos impone con imperiosa fuerza el designio de convertir las brumosas cosas en sí en cosas para nosotros. Si hay tragedia en Heráclito, ella tiene un aspecto muy distinto del que se le asigna. Representa solo el esfuerzo del hombre por instalarse en el devenir y no dejarse dominar por él. Significa, en suma,
el impulso del espíritu, del Geist, que nace de las entrañas de lo sensible, como el logos, y se enfrenta con el mundo objetivo para aprenderlo dialécticamente. Muy bien, muchachos, a leer.